Hola, reflexiones psicoactivas, políticas de reducción del daño a nivel local, regional y nacional. Muy buenas tardes para todas las personas que se están en este momento poniendo en sintonía de este evento. Les saludamos especialmente desde la línea de investigación Fenómenos relacionados con las sustancias psicoactivas del Grupo de Investigación en Salud Mental. Mi nombre es Isabel Cristina Posadas, soy profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública y en esta tarde vamos a tener el primero de varios conversatorios que tienen que ver con todo lo que está relacionado con las estructuras sociales, con el estigma, las políticas y los fenómenos relacionados con el consumo de sustancias. Esperamos que nos puedan acompañar no solamente en esta ocasión, sino en las próximas oportunidades. Con nosotros vamos a tener en la tarde de hoy, en la tarde-noche, a la profesora Eliana Hernández. La profesora es psicóloga y es egresada de nuestra maestría en salud mental. Hace parte del equipo administrativo que se encarga de velar por la salud mental y el bienestar de los trabajadores de nuestra universidad. Y también está con nosotros Carla Martínez. Carla también es psicóloga, es egresada también de la maestría en salud mental y viene trabajando ya desde hace varios años con programas gubernamentales relacionados con jóvenes, estigma y salud mental, asimismo con sustancias psicoactivas, de tal manera que les damos la bienvenida y vamos a comenzar entonces con este conversatorio que esperamos que sea del disfrute de todas y todos. Muy buenas noches entonces para todos y para todas. Muy buenas noches, Isa y Carla. La idea del conversatorio de hoy es que podamos conversar acerca de un tema que es de mucho interés para las personas que hemos estado de una u otra forma relacionadas con el fenómeno de las sustancias psicoactivas y es lo relacionado con las políticas de reducción de daño. Como es sabido por ustedes, pues el enfoque de reducción de daño llega como una propuesta alterna a la ineficacia que ha tenido toda la implementación de lo que ha sido llamado como la guerra contra las drogas y que sabemos que al ser una problemática compleja, todo lo relacionado con el consumo de sustancias, pues no se va a resolver desde una estrategia policial, sino que deben pensarse en propuestas sociales coherentes y adaptadas a los contextos en los que se encuentran estos fenómenos. En ese sentido, entonces, vemos la propuesta o el enfoque más bien de reducción de daño como un enfoque alterno a todo lo que ha sido históricamente el enfoque punitivo y que pone en el centro a la persona. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que nos trae el enfoque, porque finalmente es dejar de ver como lo más importante la sustancia psicoactiva y centrarnos en la persona, en lo que hay detrás de la persona y que finalmente eso también nos lleva a tener un enfoque de derechos humanos, de salud pública, a pensar que una persona es mucho más allá que su consumo. Entonces le doy la bienvenida también a Carla. Carla, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes para las personas que nos acompañan. Hola Isa.
Aquí entonces, Carla, la idea es que podamos conversar y contarle a la gente un poco inicialmente qué ha sido o cómo ha sido el enfoque de reducción de daños, cómo llega a insertarse y cómo empezamos a hablar en Colombia de este enfoque, desde cuándo lo empezamos a hacer, cómo se empieza a nombrar y también un poco entender desde dónde sale. Entonces, si quieres, empecemos de una vez y nos cuentas cómo fueron esos inicios en los que empezamos a hablar de este tema en Colombia. Claro que sí, Eli. Me gusta mucho como la introducción que hiciste, como de a qué responde esta perspectiva acerca de las intervenciones o la perspectiva acerca del fenómeno de las drogas, porque digamos que, claro, esto vamos a hablar de Colombia, pero y el departamento y la ciudad, pero digamos que esto es un llamado internacional, ¿cierto? Esto es un llamado que se hace más de 20 años cuando decimos, bueno, como que no se pudo con la idea de acabar con las drogas o acabar con las drogas como un problema, sino que tenemos que hacer una intervención integral rescatando incluso la historia, porque las sustancias han existido, datan de todos los grupos de la humanidad y no podríamos dejar de pensar cómo aislarlas sencillamente. En Colombia, la primera vez que comenzamos a escuchar sobre una estrategia alternativa, ¿cierto? A este enfoque de seguridad, a el enfoque donde, digamos que la intervención principal o el presupuesto principal se iría solamente para seguridad, es en 2007 cuando comenzamos a hablar de la política de reducción del consumo desde un enfoque de la mitigación. En ese momento no se llamaba reducción del riesgo o reducción del daño, como lo llamamos hoy, sino mitigación al consumo o mitigación a los daños, ¿cierto? Creo que esa es la primera vez que entramos en esta conversación y digamos que ya se reconocen varias formas de intervenir el consumo la prevención, ¿cierto? La mitigación y se habla de la superación. Pero digamos que la superación o la idea de la abstinencia entra como un, un proceso adicional a los otros, que era como algo que no veíamos antes de eso. Pensábamos como que la superación o la abstinencia era el camino, ¿cierto? Después de este 2007, retomamos como esta conversación dentro del Plan Nacional de Promoción de Salud que fue 2014-2021. Digamos que en este plan se comienza a hablar de un enfoque de salud pública y eso se vuelve súper importante, ¿cierto? Porque, bueno, tú ahorita decías como tenemos que ver al sujeto más allá de la persona que usa drogas, como que eso no le hace su única forma de descripción y en este plan, digamos que retoma una discusión más o menos en los 2010, 2012, comenzamos a hablar de esto como un fenómeno de salud pública en el que ya no solamente es el sujeto, ¿cierto? Único consumidor, sino que además como que comenzamos a conversar si se puede hacer reducción o mitigación en otros aspectos, como que la política comienza a extenderse, como que se amplía un poco esa conversación en ese momento, y digamos que es un gran cambio para Colombia reconocer el fenómeno de las drogas o el consumo de drogas como un fenómeno de interés público en el que todos somos corresponsables y no solamente como el sistema de salud, por ejemplo. Yo creo que ahí también es importante nombrar algo y es que Ujú, finalmente una de las premisas en las que se basa este nuevo enfoque es que las personas que eligen usar drogas pues no tienen como única opción la abstinencia y que ujú. finalmente también se entiende que hay personas que eligen no dejar de consumir porque finalmente no quieren hacerlo, pero también porque no pueden hacerlo y que esto lo que llega es a darle opciones incluso en servicios de salud, ¿cierto? Porque sabemos todo lo que ha pasado históricamente con los servicios de salud, con la atención, con las barreras que se han presentado en los servicios de salud para las personas consumidoras, con todas las barreras que ha habido en la vulneración de los derechos en términos de el derecho al trabajo, de las relaciones o de la inclusión en términos sociales y que de hecho finalmente las opciones que tenían estas personas si no decidían dejar de consumir, entonces era aislarse. Y esto tiene unas implicaciones importantes en términos personales, en términos familiares, en términos sociales, incluso cuando hablamos de la funcionalidad social, ¿cierto? Porque entonces se empieza a hacer una exclusión de las personas que eligen hacer uso de las sustancias psicoactivas y esto tiene un impacto y los comienzan a rezagar incluso a nivel social. Básicamente, como lo nombraste, en 2007 se empieza a hablar del tema, no es... em,
tan ampliamente como se considera en este momento. De hecho, a nivel, en términos de política, se ha trabajado o se ha abordado, ampliando también los enfoques y yo creo que ese ha sido uno de los pasos más importantes que ha tenido Colombia en el tema, que ha sido de los países que finalmente se ha dedicado también por lo menos a incluir el tema en sus políticas y desde ahí a tratar de que se incluya también en las intervenciones, porque una cosa es lo que también se plantea en términos de las guías y de las políticas en términos nacionales, pero también cómo eso se traduce en el día a día, cómo se traducen las intervenciones, en los acompañamientos que se le hace a las personas que consumen de manera activa sustancias psicoactivas. Y yo creo que ahí también pudiéramos hablar de lo que llega a representar la resolución 089 de 2019 y finalmente que nos plantea, que es de alguna forma un avance en lo que se planteó en algún momento en 2007, donde la gente todavía era muy reticente a abordar el tema de la mitigación, donde no se hablaba de una manera tan tranquila de reducción de daños, sino que seguía siendo un asunto muy por debajo y solamente se mantenía desde lo que se nombraba en la política. Cuando nosotros empezamos a mirar entonces eso cómo se empieza a ver y a evidenciar en la política que se crea en 2019, vemos un avance porque también nos está mostrando esta resolución que no solamente hay que abordar el tema por ciclos de vida, cómo entender también los consumos incluso por ciclos de vida, cómo entenderlos en los diferentes ámbitos, qué puede pasar con una persona que elige consumir en el ámbito familiar, cómo se pudiera intervenir en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral y también cómo se empieza, no se sigue avanzando o incluso se puede decir que se afianza un poco más todo el enfoque de salud pública y cómo esto también representa esa corresponsabilidad que nos nombrabas ahorita. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, Carla, de esta resolución y de la política que se crea en 2019, de todo lo que empieza a generar y también un poco el paso que abre a lo que en este momento estamos trabajando en la política nacional actual? Bueno, digamos que en este camino, como tú lo nombras ahorita al final, este camino ha sido, sigue siendo un camino de discusión, ¿cierto? A hoy, incluso como la introducción que hice sobre esto es una sugerencia a nivel internacional, me parece que siempre funciona como un abrebocas para dejarnos de pensar el asunto de la reducción del daño, el asunto de la reducción del riesgo, o en su momento lo que se llamó mitigación del daño, como un asunto de perspectiva personal, ¿cierto? Que es lo que a veces como que se nombra como que algunas personas están de acuerdo con la abstinencia, algunas personas de acuerdo con la reducción, como si fuera una posición, como un valor. En ese transitar que tenemos y que tú nos contabas ahora, vemos que me parece importante resaltar que pasamos listo. Entonces, en las pasadas, como a comenzar a nombrar el sujeto no solamente como un sujeto usuario, enfermo, criminal, ¿sí? Sino que listo, pasamos a nombrar como una persona que puede recibir como asesorías y la asesoría puede haber una alternativa a la abstinencia, ¿cierto? En este 2019, digamos que lo que me parece muy interesante del cambio de hablar de mitigación a la reducción es que em, la acción propia de intervenir en una persona por medio de la reducción del riesgo y el daño ya no se volvió la última opción. Porque digamos que si intentamos ver este caminar, ¿sí? También como en el reflejo profesional, la mitigación del daño sí era la última opción, ¿cierto? Vamos a una guía práctica clínica más o menos de los 2007, 2010, ¿cierto? Como en ese momento cómo se trataba y era como si la persona ya pasó por todos los procesos de asesoría posibles y no pudimos como hacer que dejara la sustancia, pues entonces aparece la mitigación como una forma. Entonces, digamos que conocemos procesos de mitigación del daño como el intercambio de jeringuillas hace por ahí unos 20, 30 años en Colombia. Pero en ese 2019, digamos que nombrar la atención integral fue muy importante, ¿cierto? Porque entonces cuando, como toda política, trae un plan de acción, trae una ruta, pues entonces esa ruta se volvió integral de verdad. Ya no fue solamente atendamos al sujeto, sino que ahí se comienza a hablar entonces, deberíamos atender a la familia, ¿cierto? Entonces en su momento eh, las rutas de atención integral en consumo decían, por ejemplo, que a las personas usadoras de sustancias o usadoras problemáticas de drogas, si tenían familia, pues también se les podía comenzar a atender, como que era un deber para hacer, generar prevención, ¿cierto? Sabemos que
que la única forma de tener consumos problemáticos no solo es consumirla, sino como estar expuesta o expuesta, ¿sí? Entonces, en ese trasegar fue súper importante el 2019 como esa integralidad, asumir el fenómeno como una integralidad. Ahora, como no todo está terminado, llegamos entonces a 2023, 4 años después, con cuatro años de discusión también. Para Colombia eso es un fenómeno muy importante de ser tratado, no solamente por la frecuencia del uso, por la diversidad de las sustancias, sino como todas las implicaciones que podemos tener a nivel social, económico, de mercado. Y pasamos a la de 2023. ¿Qué pasó? Y que me gusta como en este cambio, nombrar en esta nueva política, y es que cuando veíamos la de 2019, e incluso cogemos las políticas de ahí para atrás, eran políticas muy individualizadas, ¿cierto? Políticas hacia el consumo. Entonces las personas consumidoras, la población que tiene consumos problemáticos, y por tanto sus intervenciones, digamos que también eran dirigidas a una condición individual. Ahora, cuando se comienza como a cuestionar esa individualización del problema de consumo, digamos que nos hacemos preguntas diferentes. Es como, no puede ser que de casualidad hayan tantas personas que utilicen drogas y quieran tener un consumo problemático, como eso no es un querer, ¿cierto? No es una decisión. Entonces aparece como, ¿qué tenemos que revisar? Y en ese que tenemos que revisar, entonces aparecen los otros indicadores, como ¿será que esas personas tienen unas condiciones de vulnerabilidad diferentes, ¿cierto? ¿Será que en su vida, tal vez, por ejemplo, no tengan acceso a los servicios de salud? ¿Será que no se les atiende? Entonces se comienzan a hacer unas preguntas que, digamos que me imaginaría yo, porque no hice parte de la creación de la política del 2023, ojalá, pero creería yo que deviene en una política mucho más integral, mucho más robusta, ¿cierto? La de 2019, si bien la valoramos mucho, eh, era una política corta, pero la de 2023 es una política, digamos, muy robusta en cuanto a que sus ejes son mucho más amplios que la persona, la familia y la sociedad. Entonces, entran, por ejemplo, las personas campesinas, ¿cierto? Los municipios afectados y se comienzan a reconocer como estas otras condiciones geográficas, políticas, de mercado, que pueden intervenir en el fenómeno. Entonces ahí tenemos como la nueva política pública que se llama Sembrando Vidas, Desterrando el Narcotráfico, y digamos que la dividen como en tres partes. Una idea como que le dicen oxígeno, ¿cierto? Como oxigenar todas esas transiciones económicas ilícitas, como qué vamos a hacer con el mercado ilícito que tenemos en Colombia, qué vamos a hacer con el cuidado ambiental, ¿cierto? Vamos que donde hay monocultivo pueden haber problemas ambientales, entonces aparece esa pregunta, ¿cómo será que algo tenemos que hacer? Aparece la pregunta por la población vulnerable y los mercados de sustancias, ¿cierto? Como el único problema a veces no es solamente que la consuman mucho, sino que hay personas que la consumen y la venden mucho. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Y no se deja de lado el individuo, no se deja de lado preguntarnos por las condiciones de consumo, ¿no? Y su cuidado, su salud mental, su salud física. Eso como en oxígeno. En asfixia, digamos que reúne toda esa conversación que nombraste al principio y que también nombramos en las otras políticas, y es que de todas formas sí existe una condición de seguridad que no se puede olvidar, ¿cierto? Entonces en asfixia aparece cómo hacemos para generar un límite, como limitar un poco ese mercado, generar eh, unas barreras al sistema del narcotráfico que les permita como transicionar a otro lugar. Y esta política, aunque todas la han hecho, ¿cierto? Desde 2007 se sugiere que tenemos que actuar en articulación, como que los y las personas y las dependencias y todo el mundo debería articularse para trabajar en pro de hacer algo por el fenómeno. Digamos que aquí se propone como un capítulo que es tejedores y es qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a articular? El fenómeno de las drogas, yo creo que aquí nombramos unas importantes, pero pues, podríamos sacar un listado, ¿cierto? De leyes, de políticas, de planes, de proyectos que hablan mucho sobre el tema, pero al final como que no se articulan. Entonces, esta nueva política nos propone como esa idea, articulemos, ¿cierto? Miremos con un poquito, como miremos con la lupa más arriba qué vamos a hacer con el fenómeno. Creería que eso es como lo interesante de esta política que está andando en este momento.
Y devolviéndome un poquito incluso para la de 2019, yo creería que también hay pues asuntos bien interesantes que uno pudiera retomar, porque si bien Ujú, tenemos como grandes referencias y vemos la evolución en las políticas desde 2007, vemos como inicialmente solo se nombraba y cómo era difícil plasmarlo en la vida real, pero como en 2019 pues se empieza también a hablar de la disminución de las barreras administrativas para la atención de las personas que usan drogas, se empieza a hablar de determinantes de salud como enfoque en el abordaje de este fenómeno y es entender también que si bien se sigue centrando un poco el asunto en el individuo, en la persona, pues también es importante considerar cuál es el contexto en el que está inmersa la persona, que yo creo que es mucho más explorado, mucho más ampliado y se profundiza en mayor medida con la política reciente que nos acabas de nombrar, porque yo creo que finalmente se entiende que el asunto no tiene que ver solamente con la decisión individual de consumir, sino con cómo también entendemos el contexto de la persona que elige consumir y cómo ujú, cuando abordamos el tema no solamente podemos, porque históricamente también las personas que se han visto más afectadas por toda la implementación de políticas son las que tienen ese eslabón más débil en la cadena, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran los campesinos que nombraste, que son cultivadores, pero también entender qué pasa con esa historia de cultivo de esas familias campesinas, cómo también se busca un acompañamiento y una comprensión de cuál ha sido su elección y entenderlo también en términos un poco más desde la supervivencia y desde las opciones reales que tienen estas personas y también cómo se ha criminalizado a los consumidores, pero las grandes mafias siguen teniendo las mismas entradas de dinero, siguen manteniendo como los mismos, las mismas situaciones, pero se criminaliza y se castiga es a las personas que deciden consumir. Entonces yo creo que finalmente entender el contexto nos permite hacer una mejor aplicación del enfoque de reducción de daños y entender el contexto tiene que ver con entender que hay muchas formas de consumo de sustancias y que también hay diversidad de consumidores y que hacer una aplicación de esta política en el día a día también implica entender esa diversidad en los consumos, entender que la reducción de daños no es un asunto que es exclusivo de la medicalización, que yo creo que finalmente es algo que la gente también entiende como la única opción en reducción de daños, con todos ujú. los programas que se han dado de restitución con metadona, con todo lo que se ha trabajado en términos de la entrega de la jeringuilla para un consumo más seguro, para reducir ese daño asociado a las prácticas y a la parafernalia que se da en el consumo de sustancias. Entonces yo creo que es entender el enfoque como un enfoque integral que va más allá del asunto de la medicalización, que va más allá del asunto de la parafernalia y que se centra incluso en reconstruir o en generar redes institucionales y redes sociales. Y yo creo que ese también es una de los grandes valores que tiene este enfoque, como no solamente una persona necesita tener un consumo seguro para que eso no tenga un impacto mayor en su salud, para que mejore su calidad de vida, que finalmente esa fue una de los principales objetivos con el enfoque, sino también cómo hacemos para que la persona también tenga procesos de inclusión social. También se le puede acompañar a una persona que elige consumir en cómo aprender a buscar trabajo, en cómo aprender a relacionarse y mejorar sus habilidades sociales, en cómo trabajar incluso en la relación consigo mismo y que todo esto finalmente va más allá del consumo, que no es centrarnos en que el problema es el consumo, sino en todo lo que hay alrededor y todas las redes que se pueden tejer para precisamente generar factores de protección para la persona que elige consumir, que de hecho generar esos factores de protección también fue una de las apuestas de esa política de 2019 y que yo creo que también vale la pena rescatarlo porque entonces también nos ampliamos en el espectro y en la mirada que podamos tener del fenómeno y nos pone también el foco en otros asuntos, en asuntos que pueden ser también más importantes. Claro, hay, hay una
tú lo conversabas, pero yo quiero como resaltarlo un poco y es que una de las novedades que tenemos en todo este trasegar, en toda esta discusión, en todas las investigaciones y las personas que hemos ido trabajando en esto, es que esta última política fue participativa, ¿cierto? Y eso, digamos que es fundamental porque claro, aquí estamos hablando del contenido de la política pública que dictamina qué hacemos, ¿cierto? Ahora, esas políticas públicas se crean, ¿cierto? Y históricamente, la creación de las políticas ha sido una creación, digamos, unidireccional, ¿cierto? Unas personas tomadoras de decisión, más o menos, digamos que se construyen diagnósticos a partir de los datos que tenemos, no sé, creo que en Colombia, si no estoy mal, los tenemos como desde 2004, 2001 eh, y tomamos unas decisiones sobre lo que creemos que se deben hacer, como desde el lugar del saber, pero es muy valioso y creo que podríamos en unos años eh, revisar como el impacto de esa política y es que al hacerlo participativa, tal vez no fue participativa de las personas que utilizan drogas, como dirigido específicamente allá, pero sí participativas, por ejemplo, en territorios, ¿cierto? Entonces, no sé, yo sé que estuvieron acá en Medellín, que hicieron grupos focales para conocer cuáles eran las necesidades de lugares como, no sé, la Amazonía, ¿cierto? Como lugares de la costa, como no es lo mismo pensarse en una política pública para una ciudad que pensarse en una política pública, una ciudad urbana, urbanizable, un municipio urbano, ¿cierto? A un municipio rural, por ejemplo, ¿cierto? Las necesidades son completamente diferentes, la capacidad de acceso a lo que esa política también es completamente distinto, el presupuesto es diferente. Entonces, eso me parece muy valioso y digamos que me abre una nueva pregunta. Ahora una nueva pregunta como a este trabajo que hacemos hoy y es, estas políticas no solo se crearon por unas personas, ¿cierto? Que más o menos nos sugieren como que se puede hacer en el fenómeno, sino que además estas políticas también tienen como unas influencias, ¿cierto? Como que se mueven. Entonces, por ejemplo, alguna vez hemos discutido si Colombia necesita mayor autonomía para tomar decisiones frente a sus leyes y políticas de drogas, porque bueno, digamos que al ser un fenómeno de interés público, también así que de forma internacional como que nos genere presupuesto, nos den presupuesto para atender el fenómeno y nos sugieran qué se debe hacer, ¿cierto? Tenemos ahí una gran apertura, entonces, bueno, preguntemos por la autonomía, pero también preguntémonos como por la relación con las otras leyes. Entonces, yo no sé si tú también nos quieras comenzar a contar un poco eh, estas otras políticas o estas otras normas a hoy, cuáles son importantes que se relacionen con las políticas que hasta ahora hemos hablado, listo, 2017, 2014, 2019, ahora 2023, pero además de ellas, digamos que existen otras que también hablan del consumo o que también hablan de las drogas y que digamos que también sugieren formas de interacción. Digamos que, ¿qué nos puedes contar? Yo creo que hay una que me parece que es muy importante porque propone un complemento a todo lo que se ha venido contando, a toda el reconocimiento también de el enfoque de salud pública en este fenómeno que es muy importante, pero que, como lo mencionaste ahorita, no es de un solo sector, ¿cierto? Entonces, al ser un fenómeno de salud pública, también hay que identificar de manera intersectorial cuáles son las responsabilidades que hay y la ley, por ejemplo, 1566 de 2012 me parece que llega a complementar un poco lo que se ha venido nombrando, porque empieza a hablar de la necesidad de generar una atención integral a las personas con trastornos mentales y con consumo de sustancias psicoactivas. Y yo creo que esto es generar también un avance importante porque no solamente habla de la necesidad de generar esa atención, sino que también reconoce y da pie a que todas las EPS se tengan que comprometer con esta atención. Entonces, básicamente es seguir reiterando la importancia de abordar el tema desde diferentes sectores, es reconocer también el trastorno por uso de sustancias como una enfermedad que debe ser tratada por el sistema de salud porque es una enfermedad crónica y que finalmente necesita también un acompañamiento por especialistas en el tema y que finalmente esto lo que llega también es a ratificar un poco la necesidad de reconocer los derechos que tienen las personas que usan sustancias psicoactivas y que finalmente puedan tener un trastorno por uso de sustancias y que no se vean desprotegidas por el sistema de salud. Entonces yo creo que es una
leyes que ha venido como a reforzar todo lo que se ha venido nombrando desde las políticas que ya hemos reconocido en el espacio y que finalmente lo que hace es decirle a las personas que tienen el trastorno que no están solas, ¿cierto? Y que tienen derecho a ser atendidas, ya no desde la voluntariedad de las personas en el sistema de salud. Cuando hablo de voluntariedad es también todo lo que Ujú. sabemos que pasa cuando una persona necesita una atención y que son estigmatizadas, que son rechazadas. Ya hay un reconocimiento del deber y de la responsabilidad que tiene el sistema de salud con estas personas, y que yo creo que finalmente es un paso grandísimo en todo lo que se ha pensado de hacer realidad la atención integral. Entonces yo resalto esa, especialmente Carla, que creo que es complementaria para lo que hemos venido conversando. Me encanta, me encanta, me encanta precisamente como es esa ley, ¿cierto? Y esto último que resaltas de no es un asunto de deseo, ¿cierto? O de disposición. Creo que en eso, por ejemplo, no hemos hablado de retos, no sé si los vamos a hablar, pero digamos que Ujú, uno de los retos que tenemos para trabajar, de las personas que trabajamos en esto, es que no sé si conozcan la política, pues no sé si tenemos que hacer difusión pedagógica todo el tiempo en la política, pero sí decir que eso es obligatorio y que eso es obligatorio desde 2012, ¿cierto? Aún, lo conversábamos estos días, aún tenemos comentarios de personas que dicen como, es que el sistema de salud se recarga con el consumo de sustancias porque, y no se debería ser atendido porque eso es una decisión. Y ahí es cuando uno dice, espérese. Siendo estas políticas, lo que me gusta mucho es que dicen como, aquí no es un asunto, si usted no está de acuerdo, está de acuerdo. ¿Usted no está de acuerdo? No se drogue. Súper bien. Ahora, vamos que si eso es un fenómeno de interés público, hay que atenderlo. Yo quiero adicionar una, además de esta que nos cuentas, y es la gestión de intervenciones individuales y colectivas, ¿cierto? Para la promoción de la salud mental, también habla de otra forma de intervención, ¿cierto? Listo. Entonces pasamos de dejarles de llamar enfermos y criminales solamente a, listo, hay que atenderles, hay que asesorarles, pero como no solamente es individual, ¿cierto? Como no solamente puedo ir a atender el uno a uno, primero porque queda imposible, segundo porque no todo el mundo quiere y tercero porque no sé. Digamos que hay acciones que se pueden hacer, son más efectivas colectivamente, las sensibilizaciones al tema, la prevención. Entonces, digamos que se crea un, como yo lo voy a llamar una guía, ¿cierto? O unos lineamientos para generar dispositivos comunitarios o acciones colectivas, ¿cierto? Eso se vuelve súper importante y se vuelve de obligatorio cumplimiento como para todos los municipios. Y digamos que los últimos lineamientos que tenemos son 2020. Cuando vamos a esos lineamientos, digamos que hablamos de las acciones como dispositivo comunitario. Entonces, esa no es propiamente, digamos, una ley, más bien puede ser como una resolución o un asentamiento como de la política, y entonces nos dice, listo, vamos a atender a unas personas, las atendemos de forma colectiva, ¿y cómo? Entonces, digamos que ahí es donde vemos en materia y en realidad, listo, hay que hacer articulación, ¿cierto? Hay que ir a conocer con quiénes nos podemos articular en tal territorio y de esa articulación vamos a proponer o vamos a señalar, resaltar como las situaciones como eh, más importantes, ¿cierto? Por las cuales tenemos que actuar y digamos que eso se vuelve muy interesante porque entonces ahora sí tenemos que dejar de ver el fenómeno solo como individual. ¿Cierto? Ya no solo lo decimos, sino que comenzamos como a actuar en pro como de lo colectivo, ¿cierto? Como esto también es un fenómeno que nos afecta a Colombia en general, entonces actuemos para Colombia. Vemos que ahí quería como agregar esa nueva orientación de la política, como que reconoce ese colectivo. ¿Qué pensás? Pues es que yo creo que sigue estando en la línea de seguirnos expandiendo y de seguir entendiendo que este es un fenómeno muy complejo que se tiene que mirar desde muchos lugares, y que uno de los lugares definitivamente, o más bien uno de de las miradas que se tiene que tener es del contexto y de en dónde se dan los fenómenos. Ahorita lo nombrabas, es distinto plantear una política que pueda funcionar en una ciudad grande con sus problemáticas, con sus incluso situaciones que llegan también a ser más complejo el abordaje del fenómeno, hacerlo en un lugar rural donde la mirada incluso del fenómeno es distinta.
donde uno tendría que empezar a pensar en cómo la gente también construye esas representaciones sociales sobre los consumos a partir de los lugares donde está. Entonces yo creo que sigue reforzando esa necesidad de ampliar el espectro y dejar de centrarnos en la persona o en la sustancia. Cuando hablo de la persona es en pensar que el asunto es individual, ¿cierto? Y es entender que es un asunto colectivo, que es un asunto comunitario, que es un asunto político, que es un asunto económico y que tiene un impacto en todos esos aspectos. Yo creo también que es importante nombrar que las políticas, si bien hacen apuestas y si bien las apuestas también tienen que ver con quienes realizan la política, yo creo que nosotros no podemos dejar de ver esto, ¿cierto? Como la política que se hace o las políticas que se van generando tienen una carga muy importante de la subjetividad de las personas que las construyen y cómo también se ha identificado anteriormente que gran parte de la construcción de estas políticas se veían viciadas por los propios prejuicios que tenían las personas que construían las políticas. Entonces yo creo que si bien hemos identificado el avance en este sentido, si bien hemos reconocido que necesitamos seguir avanzando. De hecho, creo que Colombia, por su propia historia, tiene autoridad y ha tenido autoridad para hablar del tema en momentos específicos y también en lugares específicos y que eso también le da una cierta voz de autoridad en el tema y que finalmente también ha entendido eso, como la necesidad de seguir avanzando, pero también ha reconocido y que yo creo que no podemos perder de vista eso, que no, las personas que construyen esas políticas también desconocen muchas veces las realidades de las comunidades y que también muchas veces se basan en esos prejuicios o en los estigmas que puedan estar, que puedan estar teniendo en esa construcción de las políticas y que eso finalmente también se puede ver evidenciado en lo que termina siendo una política o en la forma en la que se reglamenta. Entonces creo que es una mirada crítica que deberíamos tener en la construcción de las mismas y que no podemos perder de vista. Yo creo que es el momento también, Carla, para que hablemos de los retos, ¿cierto? Si bien hemos reconocido las bondades que tienen las políticas y el avance que ha tenido, el recorrido que hemos identificado como la generación de estas políticas en el tema, siguen siendo muchos los retos. Y yo quisiera nombrar uno que me parece que ha estado más marcado y que es más evidente, que incluso yo creería que cuando nosotros hablamos del enfoque de reducción de daño, lo seguimos hablando mucho desde la academia y lo seguimos hablando también mucho desde las instituciones que de alguna forma se han dedicado a investigar o a hacer intervención, pero que cuando nosotros pensamos en la gente del común, en las personas que hacen parte de lo social y que no están tan inmersas en el tema, pues sigue habiendo mucha discriminación hacia las personas que usan drogas, sigue habiendo incluso unas narrativas que se centran en la estigmatización, en la criminalización, en la violencia, que todavía seguimos haciendo la asociación entre un consumidor y un delincuente y que eso también se termina viendo evidenciado en la manera en la que nos relacionamos con las personas que eligen usar drogas y que yo creo que es uno de los retos más grandes, cómo nosotros trabajamos en esas narrativas, cómo trabajamos en cambiar y en transformar también un poco todas las representaciones sociales que se han construido alrededor del tema, que han estado tan cargadas de asuntos morales y que de alguna forma también evidencian el desconocimiento que hay en la mirada que hay en este momento del fenómeno. Entonces quisiera resaltar ese asunto, cómo trabajar en lo social, cómo trabajar en las personas de a pie que no tienen un contacto desde lo académico con el fenómeno y qué tan importante es eso, porque finalmente son las personas que terminan teniendo un comportamiento de discriminación y de rechazo con Ujú. personas que necesitan todo lo contrario, un proceso de inclusión en esos procesos sociales. ¿Qué piensas tú de los Sí, retos? ¿Cuál otro se... digamos que tú ahí lo nombras como superar ese estigma y yo no, y yo creería que hay un reto más en solo superarlo y es hablarlo.
Digamos que puede que para ti, para mí, como para las personas del grupo de investigación, eh, sea natural, como reconocer que existe discriminación, que existe estigma, pero no lo siento como tan natural en el territorio. Ya como va acentuándolo, lo primero que tendríamos que hacer es bajar esas políticas a condiciones y a como vocabularios e historias de la realidad, ¿cierto? Y en ese bajarlo, entonces el primero sería, hay que hablar más de estigma. Yo creo que hay que nombrarlo y volverlo a decir y repetirlo. A veces en el repetir está el aprendizaje también, como que tampoco podemos pensar que solo por decirlo las personas lo pueden entender. Y a mí me gusta mucho el contraste de esto también con lo externo, ¿cierto? Colombia no es el único país que utiliza drogas. Medellín no es la única ciudad que utiliza drogas. Antioquia no es la única departamento que utiliza drogas. Por ejemplo, estigma es un indicador que tiene la OMS, ¿cierto? Y la OMS lo tiene con relación a la capacidad de acceso a la salud. Uno mide las personas que quieren acceder al sistema de salud por complicaciones por salud mental o por consumo. Y por ejemplo, la OMS dice que solo 1 de cada 7 hombres que desea acceder a servicios de salud no lo logra. 1 de cada 7 hombres lo logra, el otro 6 no lo logra. Y cuando se hace la medición en mujeres, se dice que solo 1 de cada 18ª mujer logra tener acceso a los servicios de salud cuando lo desea. Cuando se intenta explicar esto por qué pasa, porque no, lo que digo, no solo es acá, no solo es como que nuestro sistema de salud no funcione, es en el mundo, digamos que se dice que es por estigma. ¿Cierto? Porque se niega la conversación, porque las personas no pueden reconocerlo, porque inmediatamente van a estar sepultadas, excluidas de su entorno familiar, de su entorno laboral, entonces las personas lo callan. Y digamos que cuando lo habla, ya es un momento mucho más difícil como de poder acceder a la asesoría y se deja, y ya en la condena tampoco hay posibilidad como de acceso, ¿cierto? Vemos estigma, o sea, yo creo que ahí podríamos hacer toda una charla, porque también vemos estigma cuando se les atiende, ¿cierto? Hemos escuchado muchas historias eh, de personas, no sé, digamos que tú vas al sistema de salud porque te duele un brazo, no sé, la otra vez alguien iba por una posible como masa en el seno y contó que era usadora de cannabis y el tratamiento que le dieron de ahí hacia adelante durante un tiempo fue por usadora de cannabis y no porque tuviese una masa en el seno, ¿cierto? Eso también es estigma. Entonces, bueno, en ese bajarlo, hablar mucho más de estigma, em, también hay que bajar qué es esto de la reducción del riesgo, ¿cierto? Creo que eso es un reto importantísimo porque no solamente, digamos que es listo, los tratamientos que ya sabemos, como las actividades que ya conocemos sobre reducción del daño, sobre la de parafernalia, o de hablemos de intercambio de jeringuillas para las personas que se inyectan drogas, creo que eso es mucho más cercano. Cuando digo bajarlo, es incluso bajarlo, por ejemplo, a hablar de las sustancias legalizadas. Creo que ese tono, por ejemplo, entra mucho más fácil en la conversación. Entonces, yo no sé, para las personas que nos escuchan, para ti, cuando uno compra un six-pack, eso últimamente no lo he vuelto a ver, pero uno compra un six-pack, ¿cierto? De cerveza, una sustancia legalizada que tú puedes conseguir en cualquier supermercado, ¿cierto? Sin exponerte a ningún peligro. Arriba del CISPAC, en algunas ocasiones llegó a decir como, debes tomar, como debes consumir mucha agua, debes comer o no debes mezclarte, todavía como 3 recomendaciones muy chiquitas. Y esas recomendaciones las hacemos naturalmente. A la gente cuando usted va a ver le dice como, hay que comer grasita, pidamos comida, uno no bebe con el estómago vacío. Pero, por ejemplo, eso es reducción del daño y reducción del riesgo, ¿cierto? Entonces, cuando ese bajón hace que entonces las personas digan o sea que yo puedo hablar de eso con otras drogas, ¿cierto? Yo puedo hablar de eso con el cigarrillo, cuando digo drogas es todas, no importa su condición de legalidad o ilegalidad. Y ese creo que nos permite como el tercer reto es esto que tal vez estamos haciendo, ¿cierto? No solo poner la conversación, que creo que es muy importante y debería seguirse haciendo, sino que no te escucho a ti e intento, me esfuerzo mucho por no hacerlo yo, y es que a partir del discurso y de la intervención, como no generar esa lectura problemática, acusadora, como acerca del fenómeno, ¿cierto? Sino como hay que proponer discusiones como estas. Hablemos de de política pública. Hablemos de que en o sea, digamos que sí, voy a hacer una interpretación, es como
Hablemos de que en el país esto está normado, eso está arreglado, esto tiene unas orientaciones de trabajo, ¿cierto? Ese, como este ejercicio me parece muy valioso porque entonces, no sé, nos vamos a preguntar otras cosas, además de a dónde mando a tal persona a rehabilitación, sino que alguien nos pueda preguntar cualquier cosa, como, ¿y qué pasa entonces cuando a mí no me atienden? ¿O qué pasa cuando a mí me multan? ¿O qué pasa cuando a mí me echan de un colegio por eso? ¿O de una universidad? ¿O a dónde accedo al servicio? Como que comenzamos a hacer unas preguntas distintas, ¿cierto? Creo que ese es otro de los retos. Y por último, también para que tú me digas como si tienes más ideas, eh, ese incluso fue como el trabajo de mi maestría y fue preguntarme por la participación. ¿Cierto? Yo voy a insistir como en eso, porque listo. Entonces esta política pública, yo lo decía ahora, es una política pública que ya sentó como a personas de otros territorios, pero no, aún no es una política pública que parta a regir o a resolver las necesidades de una población, ¿cierto? Aún creería que esta política pública sigue siendo una política pública jerárquica, como que desde el Estado están intentando controlar un fenómeno, que para eso hay unas políticas públicas, pero digamos que otra definición de política pública es que responda a lo que está pasando en la sociedad. Y creo que hace falta un poco más, con eso de participación, escuchar a la sociedad, ¿cierto? Hace más falta escuchar a las personas que utilizan sustancias para saber qué quieren, ¿sí? Y eso funciona. O sea, funciona, por ejemplo, en un programa de intercambio de jeringuillas, escuchar a una persona que se inyecta droga o por qué hay unas inyecciones que le funcionan más que otras, que le generan menos daños que otras, ¿cierto? Y a partir de eso se aprende. Y se aprende también a contestar en pro como de esas necesidades, sino como de una acción con daño. Creo que nos falta mucho en la participación y para llegar allá, creo que el reto va a seguir siendo como desmoralizar el fenómeno. Es que al final va a ser eso, porque la jerarquía de lo que hacemos todavía indica que no reconocemos a aquel que utiliza sustancias, y aquí sí hablo como de que aquel que utiliza sustancias ilegalizadas no tiene como la capacidad de poder opinar, de poder reconocer, incluso, no sé, reconocer que se equivoca, ¿cierto? Es como que le anulamos toda posibilidad de opinión. Entonces, digamos que ese sería uno de los retos y ojalá como que eso comience a cambiar, a transitar como con esta política en medio de su plan de acción, de saber qué vamos a hacer, ¿cierto? Como de, bueno, de lo que vaya ocurriendo de aquí a 10 años. Claro, además porque finalmente es eso, como que las políticas nos hablan de un asunto general, pero yo creo que definitivamente uno de los grandes retos de las políticas, sobre todo cuando hablamos del asunto nacional, es cómo se operativizan en los territorios y cómo uno no puede llegar a hacer implementación de acciones de la misma forma en cualquier Ujú. lugar. Como lo primero que tendríamos que hacer es reconocer ese contexto, esos lugares, esas prácticas, esos riesgos que se asumen que son específicos de ese lugar y cómo también a partir de comprender y de diferenciar la manera en la que se da el fenómeno en los diferentes contextos, pues también generamos acciones, porque no podemos hacer lo mismo en todas partes simplemente guiados por lo que nos dice la política. Entonces yo de hecho creo que es uno de los grandes retos que tienen las políticas Ujú. nacionales, y es cómo llegan a cada territorio de una manera particular y cómo también se hace un seguimiento del cumplimiento de las políticas y las evaluaciones de las políticas, cómo nosotros podemos decir qué está funcionando y qué no está funcionando, que pues yo creo que eso también daría como para otro conversatorio, Carla, en hablar de qué evaluamos, qué funciona, qué no funciona, qué repetimos, cuáles son los errores que seguimos repitiendo históricamente y cómo hay cosas que se tienen que pensar a largo plazo definitivamente y ser reiterativos en ese asunto. Yo creo que este Eh, tema nos da para un montón de cosas, ¿cierto? Que pudiéramos seguir conversando acerca de este y de muchos otros que, como les dijo Isabel al principio, pues la idea es que sigamos encontrándonos con otros participantes de la línea en otros momentos, pero que sigan estando aquí de manera muy activa, ustedes que nos están escuchando
para que sigamos poniendo esto sobre la mesa. Pues yo creo que finalmente la labor de todos y la corresponsabilidad de todos es empezar por ahí, empezar por hablar de lo que generalmente no se habla de una manera tranquila y que tratemos de hacerlo también de una manera informada. Claro Entonces que acá sí. le voy a dar paso a Isa. Carla, no sé si quieras nombrar algo para que vamos terminando, No, digamos que que Isa también tiene una quería información importante. darle paso a Isa para que nos cuente también qué escuchó, qué preguntas tiene, y le haga extensiva la invitación que tenemos del grupo de investigación. Bueno, no, lo primero es como agradecerles infinitamente por esta conversación. Fue una conversación muy amena. Yo creo que inclusive con las personas que estuvieron conectadas y de pronto hay personas que por primera vez están acercando este fenómeno de las políticas en drogas, seguramente van a tener una visión crítica, humanista de aquello que nosotros consideramos crucial cuando hablamos de las políticas y de la historia de esas políticas. Hay algunos comentarios muy interesantes que nos han dejado en el Facebook Live de la Facultad Nacional de Salud Pública. Por ejemplo, una de ellas la hace Christian Coy. Nos pregunta que cuáles son las barreras más grandes que han visto al momento de replicar proyectos como la sala de consumo asistido en Bogotá, en otras ciudades como Medellín. Teniendo en cuenta que tenemos 8 minutos, no sé si alguna de ustedes dos se aventura a hacer una respuesta muy rápida de unos cuantos segundos para que podamos dar paso a los otros comentarios. Yo quiero nombrar un asunto muy concreto alrededor de ese comentario de Cristian, y es que en algún momento cuando se buscó generar una estrategia a nivel de ciudad que trabajara mucho desde este enfoque, no hubo voluntad política. Y lo nombro porque esa es una de las barreras más grandes. Ahorita cuando yo les nombraba qué pasaba también con los tomadores de decisiones, con los creadores de políticas, el estigma propio se impone también muchas veces en esa toma de decisiones. Y para ese momento, las personas que tenían que tomar la decisión decidieron no hacerlo porque de todas maneras yo creo que la ciudad sigue siendo una ciudad conservadora en el tema y que si bien ha avanzado en mirar el fenómeno de una manera mucho más abierta, creo que para ese momento pues no se habían dado los avances que se tienen ahora. Entonces yo creo que el principal o la principal barrera también se da en los tomadores de decisiones. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con otro comentario. Em, Una de las personas de la línea le contesta a Cristian que en una de las investigaciones que hicimos el año pasado sobre barreras de implementación de las políticas de drogas, una de las categorías emergentes, según los expertos y los implementadores, eran los factores políticos, entre ellos las ideologías de actores claves. Y en este caso, pues podemos unir este comentario con la respuesta que nos acaba de dar Eliana, que tiene que ver con esa voluntad política. Lucidalia Cruz nos dice que el estigma silencia y que genera temor y prevención. Angie Giraldo de la Mesa de Políticas de Drogas de Medellín nos comenta que cree que cuando la sociedad pueda ser más consciente de lo que implica el estigma, será más exigente también en políticas públicas que se requieren una relación entre los expertos y ciudadanos activos que generan estos cambios. Y Kristen Coy nos hace nuevamente una pregunta y es que teniendo en consideración que el mantenimiento de los programas de reducción de riesgos y daños dependen en gran medida de la voluntad política del gobierno de turno, ¿qué estrategias han visto que pueden servir para permitir el mantenimiento de los procesos que se ponen a rodar? Yo esto lo uniría con una pregunta que me queda hacia el final y que creo que con esta podemos cerrar la parte del conversatorio, y es que todas estas políticas vienen de corrientes de pensamiento internacionales, unas corrientes de pensamiento que se van más hacia la derecha, más hacia la izquierda y que van fluctuando entre unas y otras, pero sin lugar a dudas nos van dejando en unos escenarios distintos y que nos ponen ante el reto de la humanización del consumo, la no individualización y la necesidad de mirarlos de una forma mucho más estructural y mucho más crítica. ¿Qué hacer teniendo en cuenta que estas políticas se tienen que enmarcar también en esas corrientes internacionales de pensamiento? Para cualquiera de las dos, yo sé que es una pregunta muy compleja. Yo voy a intentar como decir algo, ¿cierto? Porque muy compleja.
y es que yo identificaría como otra barrera el silencio. ¿Cierto? Por ejemplo, en Medellín es una ciudad que hace intercambio de jeringuillas para personas que se inyectan drogas hace muchos años, ¿cierto? No solamente en estos momentos, incluso lo hace la administración, pero lo han hecho organizaciones privadas, ¿cierto? ONGs, corporaciones, pero nunca se ha dicho. Este es un tema indecoroso, ¿cierto? Que no nombramos. Entonces, una estrategia que yo creería que funciona es que se insista en la participación. ¿Cierto? Creo que hay muchas más, ¿cierto? No sé, hagamos más participación política también, que exijamos que vayamos al sistema de salud, que cumplamos con nuestros derechos, claro, pero la participación, el nombramiento, creo que ayuda mucho. Yo creo que Cristian, cuando está hablando de salas supervisadas de consumo, tenemos una en el país y muy bien como que exista, pero digamos que, por ejemplo, a mí me hace ruido que solamente lo pueda hacer un privado. ¿Cierto? Es como, si esto es un fenómeno de interés público, del cual también tiene que contestar el Estado, pues deberíamos hacer participación y exigencias para que el Estado pueda seguir contestando, ¿cierto? No sé si al final sí nos funcione, pero creo que hasta ahora sí, como veíamos, y Eliana, yo a veces tengo un punto, a veces tal vez un poco más mm, negativo, más crítico, como que me quedo en lo crítico, pero Eliana decía como que hay que reconocer el cambio, y claro, vamos en un cambio, ya hablamos desde 2007, ya vamos hasta hoy, ya no hablamos solo del individual, de los enfermos, ya hablamos de otras formas de intervención, de otros reconocimientos, de otras poblaciones, de otros municipios, de otros indicadores, de los procesos de evaluación, como que sí hemos avanzado. Y en ese avance ha sido clave, como la participación, que participen otras dependencias, que participen personas que no necesariamente trabajan en el sistema de salud, que participe la población en general, ¿cierto? Que exija, que visibilice, ¿no? Que se pregunte. Creo que ese es el primer paso como estrategia que podría funcionarnos eh, como para disminuir un poco esas barreras de acceso. Gracias, Carla. Yo creo que una de las conclusiones incluso nos la aporta Sebastián Tamayo, que es el referente de adicciones del municipio y que también trabaja con nuestro grupo de investigación en salud mental. Y es que en Medellín tenemos desde hace 5 años servicio de intercambio de jeringas, pero hace falta avanzar más en temas como el uso de cocaínas fumables y salas de consumo. Yo creo que este tipo de espacios, incluso las mismas reflexiones académicas, van poniendo la voz de la universidad y la voz de las personas precisamente sobre la mesa y sobre ese escenario de participación que es tan importante a la hora de pensarnos en la dinámica de las políticas de drogas. Esas dinámicas no se hacen o no se deberían hacer a puerta cerrada solamente por personas que tienen intereses económicos o gubernamentales, sino con la participación de la sociedad en pleno, incluyendo, por supuesto, a los usuarios. Creo que esta conversación nos deja ante ciertos retos, el reto de mirar al sujeto como un sujeto autónomo, pero también inmerso en unos escenarios que favorecen o desfavorecen esos consumos desde una mirada humanista, mucho más que la mirada estigmatizante o la mirada que enferma o que pone del lado de los usuarios solamente la palabra criminal. Tenemos el reto de mirar los contextos, tenemos el reto de la participación, pero creo que uno de los retos más importantes es humanizar a esos consumidores, darles ese estatus, legitimarlos como seres humanos plenos y reducir esa moralización de los consumos y de las críticas al máximo posible, porque esto no nos ha traído sino grandes problemas a la hora de abordar los fenómenos de los consumos y a la hora de pensar también esos fenómenos en medio de la libertad que el sujeto se merece como una persona con todos sus derechos, como parte de la sociedad, como ciudadano y ciudadana. Yo quiero terminar solamente dándoles las gracias, invitándoles a que sigan participando en estos espacios y de igual manera invitarles a que nos acompañen no solamente en el grupo de investigación en salud mental y en la línea fenómenos relacionados con las sustancias, sino también en la maestría en salud mental. Le pediría de pronto a Fabián, que nos está acompañando desde la parte técnica, que les indique en el chat del Facebook el link donde pueden encontrar mayor información. En este momento estamos en el proceso de inscripción para la nueva cohorte, para la cohorte número 7 de la maestría que estaría iniciando en el 2025-2 y donde uno de los fenómenos de los que nos interesamos en la maestría es precisamente eh,
todo lo que tiene que ver con el fenómeno relacionado con las sustancias psicoactivas. Entonces, les invitamos para este espacio, para la maestría y para que nos sigan acompañando en todas estas conversaciones. Un agradecimiento muy especial a Carla, a Eliana, a las personas que se vincularon y muchas gracias a todos por su permanencia y por el interés en estos temas. Muchas gracias, gracias Isa, gracias Eli. Gracias a ti, Carla e Isa. Esperemos entonces que la gente se anime, que llegue a la maestría y que también participe de manera activa en los próximos conversatorios. Feliz noche. Chao. Feliz noche, hasta luego.